Bueno, vamos a hablar hoy de la cultura y nuestra fe, pero antes de eso vamos a decir que Dios es bueno es poco, buenísimo. Vamos a hablar hoy la cultura y nuestra fe. Y vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. La cultura y nuestra fe. Vamos a explicar lo que queremos decir con ese título. Dice Primera de Juan 2, 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en la proclamación de tu palabra. Señor, que sea conforme a la intención del Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Nuestra fe se desarrolla en un entorno cultural. Así ha sido a través de toda la historia, ¿verdad? Los contextos culturales cambian de acuerdo a los tiempos y a los países, a los lugares, a las regiones. Aún en Puerto Rico hay una cultura de pueblo, la gente de la ruralía no es como la gente de las zonas urbanas. Hay unas diferencias en su manera de ver la vida, ¿verdad? La gente de los pueblos pequeños no tiene la misma mentalidad que la gente de los pueblos grandes. Y esto es un país pequeño. Ahora imagínense en la India que posiblemente hay 4 o 5 mil culturas diferentes. Aldeas donde tienen una cultura de esa aldea y tienen hasta su propio lenguaje, grupos, áreas. Y más abajo, es tan grande la India y con 1.300 millones de habitantes, que hay múltiples culturas dentro de una misma nación. Pero entonces, la Biblia es la misma. La Biblia es la misma que era para la gente de hace 50 años, la gente de hace 100 años, la gente de hace 500 años, la gente de hace 1000 años, la gente de hace 1500 años. Es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios. Entonces hay una interrogante. ¿Prevalece la palabra de Dios en las costumbres, el comportamiento, la interpretación de lo malo y lo bueno? ¿Prevalece la palabra de Dios o la cultura se impone a la palabra de Dios y la palabra de Dios cede? Eso es lo que está pasando en muchas iglesias, denominaciones completas. Empieza a ceder ante la presión social, los cambios de conducta, la presión de los académicos, de los tribunales, de los científicos, de muchos grupos que son parte de la cultura, los periódicos, los artistas, la televisión, el cine. La gente nos encontramos avasallados, rodeados de vientos de comportamiento, doctrinas y filosofías humanas que chocan contra la palabra de Dios. Entonces, aquí, escrito hace 2000 años prácticamente, aquí, poquito menos de 2000 años, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo escribe y dice: el cristiano se va a encontrar inevitablemente en la encrucijada. Esto es lo que dice el mundo, pero no coincide con la palabra de Dios. Por eso que viene el que ama al mundo. El que dice, bueno, pues los tiempos han cambiado, a mí me gusta más lo que la idea del mundo me suena más bonita que la idea de la palabra de Dios, el concepto. Pues que ha hecho una selección, ha hecho una decisión. Ama al mundo, es lo que habla aquí de la filosofía del mundo, ¿verdad? Ama al mundo sobre los principios de la palabra. Y eso está ocurriendo constantemente, aún en gente que es regular en las iglesias, gente que ama al Señor,
pero que es bien difícil, y ahora que tenemos un impacto, porque antes tú vivías hace 500 años, tú vivías en una ciudad y llegaba un barco de vela cada 6 años. ¿Qué impacto tú tenías de otras culturas por allá? No había televisión, no había radio, casi nunca había periódicos, ¿verdad? Estaba todo el mundo viviendo en su entorno. Pero ahora el mundo se ha hecho homogéneo. O sea, tú hablas con un chino, ahora sacas el teléfono, te pones con alguien de China, en un minuto estás hablando con un tipo de Australia. ¿Entiendes? Y prendes el televisor y puedes ver programas que se originan en diferentes partes del mundo. O sea, cada día es más difícil mantener una identidad cristiana ante el poder tan grande que tienen las comunicaciones, los viajes, el poderse uno mover de un lado para otro constantemente, cosas que no eran así en el pasado. La gente vivía en su pueblo, en su barrio, vivía y nacía y moría ahí. Y tenían un entorno que era el vecindario, básicamente, y su familia. Y ya. Algunos habían metrópolis, siempre las ha habido. Siempre ha existido, ¿verdad? Hace 500 años estaban ciudades grandes ya como en Londres, estaba a lo mejor ya Madrid ya España era un país fuerte, y Francia, Italia. Había 5, 10, 15, 20 países que se podían llamar poderosos, ¿verdad?, en el mundo. Pero las cosas han cambiado. Y es cada día más difícil vivir el cristianismo como fue diseñado para vivir. Vamos a hablar de ejemplos y verdades. Y primero empiezo con una verdad, un axioma, va a llamarla espiritual. Y es que todo el mundo en esta tierra está bajo la potestad de un soberano espiritual, un rey espiritual, un jefe espiritual. Todo el mundo, 100% de los humanos. Porque hay dos alternativas. O uno está bajo la potestad de Dios, porque se convirtió a Cristo, es miembro del reino. O si usted es ateo, comunista, hedonista, que lo que le gusta es los placeres, y usted lo que sea. Usted puede, cualquier razón para no creer en Dios, usted está bajo la potestad del príncipe de este mundo. O sea, eso es algo de nacimiento. Nacemos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y de la única manera que nos libramos de eso es a través de Jesucristo. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3. Hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia gentil, una iglesia que era de origen, cultura griega, ¿verdad? No eran de cultura hebrea. Le escribe: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A los cristianos de allí le escribe, empieza diciéndole eso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese se llama Satanás, un nombre para Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, ustedes, como todos los que no son cristianos, estaban bajo el poder del entre los cuales también todos nosotros vivimos, y Pablo se incluye a los hebreos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, nosotros, los que no somos como ustedes, no somos de aquí, también éramos hijos de ira, que es decir, dignos de condenación. Vamos a ver algunas confrontaciones que han tenido personajes de la historia con la cultura o con el entorno donde le toca vivir. Y voy a utilizar primero a un hombre, un joven llamado Daniel, en el libro de Daniel, el capítulo 1, del verso 3 al 6. Vamos a explicar el contexto de lo que voy a decir. La gente de Babilonia, que era el imperio más fuerte de aquel tiempo, invade a Israel y a Judá. Israel
lo destruyen, lo arrasan, destruyen la ciudad, bueno, tumban las murallas, no dejaron piedra sobre piedra, tumban las murallas, destruyen el templo, quedó arrasado. Y el rey da instrucciones que de las personas que queden vivas, que muchos se fueron a huir, los que queden vivos, busquen a los jóvenes inteligentes, hijos de la nobleza, que tengan muchos estudios, que sean gente de cierta, ¿verdad?, de cierto estrato social, que los busquen y los lleven a Babilonia para que se eduquen en el idioma de allá y él usarlos en su reino, usar su inteligencia y su sabiduría. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 1 del 3 al 6. Y dio el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Estos jóvenes llegan allí cautivos porque en su país los destruyeron. Los llevan porque eran de la aristocracia, eran bien educados, y los escogieron, aún entre esos los que mostraban más, habían más sabiduría, más, ¿verdad?, para usarlos allá. El rey ya tenerlos como aliados o como siervos suyos allí, ¿verdad? Entre esos está Daniel. Y se le asigna la comida de palacio. Le va a dar comida de la del rey, de acá, porque son muchachos especiales. Pero, ¿cuál es el problema? Que esa comida del rey era sacrificada, era un país pagano, donde esos animales que se mataban se presentaban a los ídolos, eran sacrificios idolátricos, que los pueblos hebreos no podían participar de ellos. Eran dedicados, pero que para los hebreos eran demonios, a los dioses de los babilonios, que para los hebreos eran, y con razón, ¿verdad?, eran demonios. Y ellos creían en un solo Dios y no podían estar adorando otras cosas. Y entonces les van a dar esa comida. ¿Y qué pasa? Que entonces seguimos leyendo y dice el versículo 8 al 9, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo que a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces vemos ese carácter de un muchacho, un joven, que decide defender su fe en un imperio extraño. No había nadie, no habían sacerdotes allí hebreos para que lo vieran, y ¿verdad?, estaban solos, no había nadie, no estaban rodeados de la cultura de ellos, porque estaban en otro país. Pudieron haber dicho: ya que mi país quedó atrás, allí está destruido, vamos a entrar en gracia con el rey, vamos a hacer lo que ellos digan, y vamos a, ¿verdad?, y olvidamos que somos hebreos y que tenemos un Dios. Pero Daniel dijo: yo no voy a olvidar eso, que me maten. Después tuvieron que probar su fe estos jóvenes, porque querían que adorasen al rey y se postrasen delante del rey. Y una vez lo echaron en un horno de fuego, y otra vez lo echaron en una fosa de leones, a él y a sus amigos, a uno o a otro. Entonces, tú ves, ¿y por qué está registrado esta historia? Porque este hombre, Dios lo usa para ser un profeta tremendo de la Biblia, este muchacho. Y este libro, Daniel, tiene unas visiones
que son de los últimos tiempos, de estos tiempos. Dios le estaba dando visiones a un hombre que vivió cientos de años antes de Cristo. Y él escribe aquí visiones que coinciden con las visiones que aparecen en Apocalipsis después. Así que vemos el valor de defender la fe. Así que la cultura no tiene que dictar y dominarte a ti y tú allanarte. Tú puedes resistir si eres un buen cristiano. Otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de otro joven importante en Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, del verso 19 en adelante. Vamos a hablar de un muchacho llamado Josías, un niño que empezó a reinar a los 8 años y que tenía un papá que era él y su abuelo, tenía una genealogía de reyes malos, déspotas, idólatras, enemigos de Dios. Bueno, ¿qué no hicieron? Manasés era su abuelo y Amón su padre. Eran malos, no, como en vez de digo bueno, buenísimo, eran malos, no, malísimos. Sin embargo, este niño empieza a gobernar, jovencito. Yo no sé quién le sembró fe en este muchacho. No sé si fue su mamá, que le dijera, mira, no hagas lo que hace tu papá, lo que hace tu abuelo, ¿entiendes? Tú tienes que amar a Dios. A lo mejor, o a veces a los niños le ponían un ayo, que era un esclavo preparado, educado, que los guiara y les enseñara. A lo mejor le tocó un ayo, que era un buen hebreo. Pero por alguna razón, este muchacho se rehusó a seguir lo que era su herencia familiar. Leemos del verso 19. Primero vamos a hablar del papá de Josías. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea que venía por generaciones. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. El papá de Josías era un hombre malo, igual que su abuelo Manasés. Eran malos, idólatras, anti Dios. Y entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y vamos al versículo 22. Cuando Josías comenzó, el capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Cuántos años tenía? 8. Escucha lo que dice de este muchacho. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo todo el camino de David, su padre que decir su padre espiritual, ¿verdad? De los hebreos. David no era el papá de Amón, ¿verdad? Sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces el rey, el escriba encuentra la palabra de Dios que se había como perdido. Ya los reyes eran tan malos que no sabían dónde estaba la Biblia, la palabra del antiguo pacto. Pero lo encuentra. Y Josías dice: no, pues ahora vamos a vivir por este pacto. Ya se acabó la ¿verdad? Y vamos a ver aquí en el 23 del 4 al 7, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, un demonio de eso, un ídolo, que habían hecho su papá y su abuelo, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos
en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Había prostitución dentro del templo, tenían un prostíbulo montado allí. Mira cómo estaba, mira lo que hicieron Amón y Manasés. Llegaron al punto, no solamente de llegar a la iglesia de aquel tiempo, el templo, de ídolos, de paganos, sino que también montaron un prostíbulo dentro de él. Y él terminó con todo eso. Bueno. Versículo 8, e hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, y vamos a ver lo que dice 23 del 24 al 25. Es impresionante. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y mira este comentario: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y comenzó a reinar a los 8 años. Ok, ¿cuál es el consejo de esa historia larga? Llevo muchos años en el ministerio y yo veo cómo la gente lleva la pesada carga de un pasado desastroso que les arruina el presente, porque vienen de familias disfuncionales, porque vivieron bajo maltrato, porque los golpearon, porque los violaron, porque los echaron de la casa, porque papi se fue y no volvió más, porque papi era un alcohólico, porque mami era prostituta, porque en casa vendían drogas, porque, bueno, cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Mi papá nunca me procuró, yo no sé qué por allá. Entonces, hay muchas razones para uno tener una herencia de maldición y caminar por la vida sangrando. Como si uno no se pudiera librar de eso. Y hay gente que repite, se ve mucho la continuidad. El bisabuelo era un esposo maltratante, le pegaba, le daba hasta a la bisabuela dentro del pelo. El abuelo le daba y maltrataba a la mujer. El papá lo maltrataba y ahora pues yo sigo repitiendo la maldición familiar y yo también ese maltrato a mi esposa. O sea, se esclaviza a la gente con una tara, algo como si fuera genético. Yo tengo que repetir y tengo que vivir atado a ese fracaso, a esa... Y vemos aquí que eso... ¿Qué te dice Josías? Mírame a mí. Yo era un niño. Mi abuelo era un sinvergüenza que llenó el país de idolatría y mi papá, y ya hasta un prostíbulo pusieron en el templo. Y yo vine y entré, alguien me había enseñado sobre Dios, que aquí no dice si fue su mamá o fue alguien. Y eso se metió en mi corazón, te dice Josías hoy. Y yo decidí, yo no voy a continuar con la maldición familiar, yo voy a ser diferente. Yo vengo a deshacer el mal que mi abuelo y mi papá hicieron. Así que no importa cuál sea tu historia, dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no hay por qué arrastrar herencias malditas o de fracasos, de maltrato. No hay que caminar por la vida sangrando,
Hay que levantarse y verse como lo que uno es ahora. Hijo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo tengo un valor. No importa lo que me diga la vida y lo que piensen mis vecinos, porque nací en una casa que no tenía ni piso, tirado por allí, bebieron descalzos. No importa lo que piensen los que crearon conmigo, que yo era el más pobre del barrio. Yo entregué mi vida a Cristo y yo soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Mi papá es dueño del mundo entero y del universo. Ese es mi papá. Mi herencia ahora es espiritual. Vemos otros que son esclavos de andar por la vida con odio y resentimiento en el corazón. Y tratan de despegar en su vida cristiana porque aman a Dios. Tratan de despegar y de sentir gozo, paz, de sentir eso que dice la Biblia, la vida abundante, y como que se les escapa. Y llevan un recuerdo. Ese papá que me golpeaba sin razón. A mí mi papá y mi mamá me regalaron y me crió una tía porque papi y mami no me querían. Usted supiera las cosas que yo he escuchado en esa oficina. Me violaron cuando yo era una niña, unos miembros de la familia. Me dejaron solo. Yo pasé hambre. Papi llegaba borracho y yo estaba acostado y sin ninguna razón me entraba a golpe. No porque yo hubiera hecho, estaba durmiendo, me despertaba. Yo he oído esa historia. Me estaba golpeando porque estaba borracho, no porque yo hubiera hecho algo. Yo viví rodeado de una casa donde, pues, son ejemplos que uno oye. En mi casa eso, las drogas, entrando gente, y mis hermanas se prostituían, mi mamá. O sea, uno escucha tantas cosas. Hay otros que te dicen, yo lo tuve todo, pero nunca tuve amor en mi casa. Y entonces, uno es como una esponja. Cuando es niño, es como una esponja que va absorbiendo y va archivando. Y uno puede estar caminando el resto de su vida, aún después de cristiano, con coraje, con deseos de venganza, con ira, con resentimiento. Porque uno ve la injusticia. Y acuérdate que para perdonar no se perdona porque yo tenga razón ni porque el otro me pida perdón. El perdón no tiene nada que ver con que el otro te cambie o no cambie. Tiene que ver con una decisión que tú haces de obedecer a Dios por tu propio bien. Cuando tú le pones un resentimiento a alguien, tú te encadenas con esa persona, eres esclavo el resto de la vida. Ese odio te esclaviza. De la única manera que tú eres libre es dejándolo ir y no me debes nada. Yo te perdono como perdonó Jesús a mí, que no me recuerda que yo era un sinvergüenza. Yo llevo 44 años, cumplo este año de pastor, y que Dios me estuviera recordando a mí todavía que yo era un borrachón. Y todas pocas vergüenzas, de criado en un barrio de lleno de bellonera y de bohemia. Me crié yo. Satanás a mí hizo todo lo posible por destruirme. Yo he dado este testimonio aquí, pero desde pequeño, ambiente de barrio, de baile, de borrachera. Mi primer trabajo que yo consigo fue como el técnico en epidemiología de venerias, y el trabajo mío era, en parte, ir a los prostíbulos, que en Ponce habían como 3 o 4 o 5 prostíbulos en aquel tiempo, ir a los prostíbulos a citar a las prostitutas para examen médico, porque para combatir la sífilis y la gonorrea, 2 enfermedades venéreas. Tenían que ir a chequear semanalmente a la clínica, a la unidad de salud pública de los pueblos, y tenía que hacer lo mismo en otros pueblos del área. Así que un muchacho de 20 y pico de años estaba a las 2 de la mañana en un prostíbulo citando prostitutas. Y yo criado en la calle,
¿Entiendes? Estaba metido en el antro del diablo a los 22, 23 años, porque ese fue el trabajo que conseguí. Ya que Satanás me quería a mí a llevar a ser un degenerado, a ser alcohólico llegué. Pero Dios me saca de allá. Primero me da una tremenda esposa que me ayudó y que se convirtió primero que yo y oró por mí. Porque ella en la iglesia, yo bebiendo. ¿Entiendes? Pero yo no podía, o sea, si yo me quedo atrapado en mi pasado, ¿cómo yo me voy a atrever a predicar ahí? Si el diablo me dice, ay, ¿qué haces tú? Tú eres un hipócrita, no te acuerdas lo que tú hacías, no te acuerdas cómo tú vivías antes. ¿Qué pasa? Tú eres un borrachón y tú hacías y otras cosas peores hacías. Y yo, es verdad, Satanás, tú tienes razón. Pero ¿qué dice la Biblia? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos una herencia, somos transformados por el Espíritu Santo, somos incrustados en la familia de Dios. El Señor me llama hijo, me da el privilegio de yo llamarle padre. Me limpió y se olvidó de mis pecados, dice la Biblia. Aquí tenemos a un muchacho llamado José. José era uno de los miembros de los 12 hijos de Israel o de Jacob, que son una de las 12 tribus de Israel. José era uno de ellos. Y a José le pasa un incidente porque su papá lo mostraba como preferencias por él, y eso no se hace. Era un error del padre, como que lo trataba con privilegio. Y los hermanos le tomaron mala sangre, le cogieron odio a José. Lo voy a narrar, que está aquí en la Biblia, no sé si leerlo o narrarlo, yo creo que lo voy a narrar en este momento. Le toman odio a José y ellos están criando las ovejas por allá en un lugar desierto, cuidando las ovejas, y el papá, José estaba en la casa, dice, mira, vete a ver cómo están tus hermanos y a ver cómo están allá y me informa si está todo bien. Y él va, y los hermanos cuando lo ven venir empiezan a maquinar. Primero planifican matarlo. Y echar la sangre en la túnica de él, llenarla de sangre y enviársela al papá diciéndole, mira, tu hijo, un animal, una fiera lo devoró y lo mató. Uno de los hijos, Rubén, los convence de que no hagan eso. Y se vamos a echarlo dentro de un pozo, ¿verdad? Y pues, esperando que él pudiera salir y regresar a su padre, le salvó la vida. Entonces lo echan dentro de un pozo que no tenía agua, y ahí está José ahí. De momento ellos ven venir a unos mercaderes ismaelitas árabes que venían por el desierto, y dice, vamos a hacer una cosa, iban camino a Egipto, vamos a vendérselo, sacamos dinero y salimos del muchacho. Entonces sacan a José del pozo y se lo venden a los mercaderes árabes, un muchacho. Y él es llevado a Egipto con esos mercaderes allá. Se lo venden a un oficial del rey llamado Potifar. José, lejos de su familia, jovencito. Tendría quizás 17, 18 años, algo así. Era un joven. Empieza a trabajar, es tan inteligente, tiene tanta habilidad, que el oficial lo hace como su mano derecha. Lo hace como jefe de la casa. Pero hay una situación que pone en peligro otra vez a José. Otra vez otro golpe más. Lo venden y ahora viene otro golpe más. Está trabajando ahí con ese hombre, está lo más bien, pero la mujer de Potifar se encapricha de José.
Y cuando él está haciendo las tareas ¿verdad? En la casa, ella le dice, ven acá, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y dice, no, yo no puedo hacer eso. Tu esposo me ha puesto sobre me ha hecho su mano derecha, me ha dado de todo. Yo aquí puedo comer lo que yo quiera, coger lo que yo quiera. Todo aquí Él lo ha puesto a mis manos, a mi disposición, menos a ti que eres su esposa. Y yo no voy a hacer eso. Fíjate que el muchacho tenía la oportunidad, estaban solos, ¿verdad? Lo pudo haber hecho, pero él tiene y dice, yo ofendería a Dios si yo hago eso. Fíjate. En ese país tan lejos, allá en Egipto, él todavía tenía a Dios metido aquí en el corazón. No lo voy a hacer. Entonces, otro día, él entra a la habitación, ¿verdad? Porque él tenía que entrar y trabajar por allí. Entra y está la esposa del rey, están solos. Ella le dice, duérmete, acuéstate conmigo, vente, duerme conmigo. Y entonces ella va por encima de él y él se va a ir a huir y ella lo agarra y se le queda con la toga esa que usan ¿verdad? La bata esa en las manos. Él se va corriendo. Cuando ella ve que él va a llegar allá afuera, ella parece que dijo, cuando ya sepan lo que pasó, me va a fastidiar, mi esposo me mata. Salió gritando. Salió gritando la mujer. Y vino la gente, ¿qué es lo que pasa? Mira que mi esposo ha metido aquí a un sinvergüenza que me quería violar. Mira, aquí dejó la ropa. Y era ella la que quería violar a José. Que entonces viene, cuando se lo dicen a Potifar, lo meten a la cárcel a José. Todo lo que pasa ese muchacho por culpa de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Pasan los años, José se desarrolla y va ganando favor porque tenía Dios le dio el don de poder revelar sueños. Él podía interpretar los sueños. El rey tiene un sueño donde ve 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y así, que tenían, y el rey se inquieta por el sueño. ¿Qué querrá decir este sueño? Y llama a José, y José ora, le pide al Señor dirección, y el Señor le da la revelación del sueño. Ese sueño lo que quiere decir es que sobre Egipto viene 7 vacas gordas, representa 7 años de grandes cosechas y prosperidad, grandes cosechas, y 7 vacas flacas representan que después de eso vienen 7 años de escasez donde no va a llover y no va a haber comida en toda esta región. Y le da un consejo al rey, si tú quieres ser sabio, a muchos graneros, en estos años de prosperidad los llenas de trigo, de grano, y cuando no haya por ningún lugar aquí, todas las naciones van a tener que venir a Egipto a comprar, y tú vas a hacer, el dinero va a llegar a Egipto y vienen los 7 años de prosperidad. Se llenan los graneros de Egipto. Los demás países no tenían esa revelación, no guardaron, y cuando vino la escasez y no llovía y no había cosecha, todo el mundo se estaba muriendo de hambre, incluyendo el papá de José y sus hermanos. Dice, vayan a Egipto a buscar comida. Ellos, los hermanos van, dejan al papá acá con el hermano menor. Bueno, fueron unos cuantos de ellos, fueron allá, y entonces cuando llegan donde José los ve, los conoce, pero ellos no conocen a José. José quiere tenerlos a todos presentes, y no vamos a narrar la historia, que José usa unas estrategias para que él trajera a su hermanito menor, Benjamín, y al papá que se habían quedado allá, donde estaban, en la casa familiar allá. Y por fin logra que vengan todos, y entonces los tiene delante a los que lo vendieron con el papá y su hermanito que había nacido después de él. Qué buena oportunidad. Primer ministro de Egipto, lo que decía José se hacía allí. Qué buena oportunidad para meterlos presos. Qué buena oportunidad para matarlos. Qué buena oportunidad para mandarlos para atrás sin un grano de trigo. Salgan del país y no se le va. ¿Qué
Qué muchas maneras de desquitarse tenía José. Pero había un corazón de lo que Dios quiere que tengamos los cristianos. Y José, cuando tiene a sus hermanos delante de él, a su papá, que ellos no saben, no lo conocen, pues ya, él llegó muchacho, ahora es un hombre, pasado años de largo. Entonces, José le dice, ¿saben quién soy yo? Yo soy José. Nos fastidiamos, ¿yo qué pensamos? Ya se veían. Y José empieza a llorar. Y se le tira encima a los papás y a los hermanos y empieza a besarlo. Y le dice, no se entristezcan, porque Dios me trajo aquí para que yo fuera el instrumento para que ustedes no murieran de hambre. Dios me puso aquí y ahora yo le voy a dar a ustedes una tierra en Egipto y ustedes van a vivir aquí en un lugar como protegidos míos. Van a vivir aquí, vénganse para acá. Y los besó y los abrazó. Enseñanza número 2. ¿Qué dice Jesucristo? En el Padre Nuestro dice que habla el Señor, perdona nuestras ofensas, así como lo perdonamos a los que nos ofenden, líbranos del mal, etc. Y dice, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Qué dice Jesucristo? Perdonad aún a vuestros enemigos. La ley antigua decía ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo que perdonen aún a los enemigos. Qué liberación yo he visto cuando ministrando en mi oficina o en retiros, alguna persona entiende esto que se predica y el mandato de Dios, que el perdón le conviene más al que perdona, no al que es perdonado. O sea, el que recibe la bendición grande no es el que no, a lo mejor el que te hirió está muerto, a lo mejor fue un papá que murió, tú lo puedes perdonar aún después de muerto, no importa, porque es un acto del corazón, es un acto de que tú haces en tu corazón. Señor, yo libero a esta persona. Yo no soy Dios y yo tengo bastante pecado para que tú me mandes a mí para el infierno. Entonces, ¿cómo yo quiero que tú me perdones a mí y yo no perdono a aquel? ¿Quién soy yo? Yo soy mejor que tú puedes perdonar y yo no. Entonces, cuando hay esa convicción, persona, yo decido, es una decisión, no es un sentimiento. No es un sentimiento. Las cosas espirituales no son sentimientos. Porque si yo siento acostarme con una mujer que no es la mía, pues fuerza que yo sentí. Oye, hay que obedecer, no importa lo que tú sientas. Si no es la tuya, no te puedes acostar con ella, porque la Biblia prohíbe eso. Pero yo siento darle una pescosa a aquel, un bofetón. Pues tú sientes, pero es que la Biblia dice que no podemos usar la violencia así. Eso un cristiano no hace eso. ¿Entiendes? Entonces, no importa tu pasado, no permitas que las largas cuerdas del recuerdo de aquel tiempo, de aquel esposo que maltratante, de aquel hombre que me dejó con mis hijos y me abandonó. O sea, no importa cuál sea tu herida, el Señor demanda un perdón. La única manera de estar en paz con Dios es perdonando. Así que ni ser hijo de unos bandidos como fueron Amón y Manasés pudo lograr que Josías fuera un bandido también. Ni haber salido de su tierra destruida y asolada y estar en un país extranjero pudo lograr que Daniel dejara de amar a su Dios y amar la palabra de Dios y obedecer. Ni haber sido vendido como si fuera un animal por sus propios hermanos logró que el corazón de José se contaminara con odio. Y Dios pone estos ejemplos en la Biblia para enseñarnos.
Dios me está diciendo, otros lo han hecho antes. Tú lo puedes hacer también. Entonces llegamos ahora a la cultura del presente. Después de hablar de eso, cómo uno puede luchar contra la cultura y cómo otros lo hicieron antes, llegamos a la cultura del presente. En segunda de Timoteos, hemos leído esto mucho aquí. En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los últimos días, postreros es lo mismo que últimos, vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de los tiempos en que vivimos nosotros, los últimos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, sin temor de Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, sin control de los apetitos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Está profetizando una sociedad caótica, que es lo que tenemos. Vivimos, lo que pasa es que yo en los viajes míos, misioneros, yo he estado en sitios basureros, donde vive gente. Viven ahí. Y viven de lo que la gente bota, tira a la basura. Buscan, rebuscan y encuentran un pedazo de carne, pues medio dañado, por eso se lo comen. Las casas son hechas de los materiales del basurero, de cartón, de metal. Pero para sorpresa de uno, hay niños riendo y corriendo por ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos no conocen otra cosa. Nacieron en el basurero y ahí viven, y ellos quizás piensan que todos los niños del mundo viven en basureros. Llega el momento que cuando usted y yo vivimos en el basurero del mundo, podemos adaptarnos tanto al basurero que no nos damos cuenta de que tenemos la basura por todas partes. Podemos mirar la televisión y ver escenas pornográficas, y como eso está todos los días en la televisión, pues ya ni cambiamos el televisor ni nada, seguimos mirando como si tal cosa, y a veces con los muchachitos al lado. Una sociedad donde los medios de comunicación están corrompidos con inmoralidad, antagonismo a la iglesia, promoción de estilos de vida que están contrarios a la palabra de Dios, vulgaridad. Pero como eso es lo que hay. Hay jóvenes que piensan que eso siempre ha sido así porque ellos nacieron en una época que eso es lo que hay en la de eso. Ellos piensan que toda la historia, la música de los años 50 y 60 también era como la de ahora, y no era así. La música romántica era hermosa, bonita, aún siendo música popular. No se usaban vulgaridades ni nada, y tenía una dulzura de romance, de amor, ¿verdad? Eso ahora es denigrar, es decir vulgaridades. Bueno, la cultura ha cambiado, ¿verdad? Y pues siempre cambia, pero estamos en tiempo de colapso. Vemos como los gobiernos obligan a la gente, por ejemplo, en la mayor parte de los países del mundo, el aborto es legal. Eso no quiere decir que la Biblia dice que matar a un niño es bueno y que es legal. Pero es que ya la Biblia no les importa a ellos ni nada. Es más, la Biblia es algo que es un estorbo. Pero, ¿y los cristianos? ¿Vamos a empezar a aceptar también que matar niños es bueno? O sea, llega el momento que la cultura va a determinar lo que nosotros creemos. Los inconversos nos van a decir lo que nosotros tenemos que creer. Y pasa con la sexualidad. La Biblia describe el sexo como entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Pero ya la trivialidad
del sexo, donde es de todos los estilos, con todas las modalidades y sin pensar en matrimonio tampoco. Bueno, es cuestión como los perros. Lo que es por feromonas, como los perros. Los perros no aman. Hay una perra en celo en Glenview y eso es, los perros tienen un olfato tan y tan desarrollado, cientos de veces más fuerte que el de nosotros, mejor. Que un perro de aquí, de cerca de la iglesia, hace así. Hay una perra por allá en celo y engancha para allá abajo. Y cuando va hay 25 pejos más detrás de la perra. Esa perra que era bien impopular y ahora de momento es la más popular del barrio. Todo por la feromona. Pues los seres humanos somos convirtiéndonos en seres instintivos como los animales. Si a lo que uno tiene ganas de hacerlo, lo hace, como los animales. A los perros no están pensando, ay, esto será bueno o malo, no tienen sentido de bueno y malo. Pero ya estamos llegando a eso. La educación, están tratando de introducir la dictadura de género en las escuelas, que le llaman perspectiva de género, sin contar con lo que opinen los padres y padres cristianos. Porque ya ha llegado el momento donde lo que opinen los cristianos y la iglesia no tiene valor. Un cantante famoso tiene más poder delante del gobernador y del gobierno que toda una iglesia de cientos de miles de personas. Eso es así. Bueno, si la iglesia llega a pedir en medio de la pandemia un estadio para dar un concierto cristiano, para meter 35,000 personas 2 veces, el gobernador nos manda a dar una patada allí en la fortaleza y nos saca para afuera. Pero si lo pide Bad Bunny, lo consigue así. Porque los criterios son diferentes. Estamos en el medio de esto, pero por ser a ti yo te voy a hacer una excepción y te voy a dejar dar el concierto sin distanciamiento y casi todo sin mascarilla y todo. Porque eres tú, y tú eres famoso y esto y lo otro. Un mundo loco. Un mundo loco. La tecnología y la vida familiar. Bueno, yo les pido a los padres cristianos que controlen el tiempo de sus hijos en los teléfonos y en las computadoras y en las tabletas. Porque usted no puede permitir que la familia suya no exista. Deberes de darle comida y mandarlos a la escuela, pero intercambiar juegos y cariño y amor con sus hijos, no porque están enterrados allá. O sea, no pierda a su familia. No le estoy diciendo que le quite la tecnología, le estoy diciendo que controle la tecnología. ¿Entiendes? Controle. Mira, a la hora de comida aquí no se usan teléfonos. Vamos a comer todo y no quiero ningún aparato electrónico en la mesa. Ah, mami, pero yo... No, vamos a comer como familia. O sea, yo no digo que haga eso, pero es un ejemplo. Ponga sus reglas. Bueno, una de las cosas que me preocupa a mí es el exhibicionismo que ha llegado a la vida del mundo, pero principalmente a las mujeres. Uno va a esos centros comerciales y ve mujeres que están prácticamente desnudas, algunos con ropas transparentes, otras con las rajaduras empezaron en los mahones acá en las rodillas, pero han ido subiendo, ahora están por acá arriba. Con el tiempo serán hasta acá. No hay pudor. Entonces tú ves maridos, las culturas cambian. Mira, mi cultura de mi tiempo, nosotros los anticuados pensábamos que la mujer, el cuerpo era para deleite del marido y no para escrutinio público. Y si la mujer se sentaba y se le subía un poquito la falda y dice, siéntate bien. Me decía, hay que proteger el material, decíamos nosotros. Eso no es para que todo el mundo esté mirando ahí. Pero ahora tú ves a los maridos felices y la mujer acá arriba, de esto con los senos por fuera y se sienta y ahí a hacer selfies a todo el mundo en la de esto.
Entonces, tenemos nosotros los cristianos que entrar en esa cultura obligado. Porque a los maridos les gusta, tú las ves con sus hijos y sus maridos, y desnuda y sentándose como quiera, y el marido feliz. Hermano, nosotros le decíamos, siéntate bien, y él le dice, espatájate, porque parece que a él le gusta. Vemos que también a nosotros, como a Daniel, como a José, como a tanta gente de la historia, como a Josías, como a tanta gente de la historia, tantos hombres y mujeres que nos describe la Biblia, que pusieron su vida ahí. El Señor en este tiempo nos demanda a los cristianos: tú eres mi hijo, tú eres luz y sal, tú eres mi embajador, tú llevas la marca mía, el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Tú no puedes permitir que el artista de cine, el del show de televisión, el cantante dictamine cómo tú te comportas, cómo tú vistes, cómo tú eres. La bailarina tú tienes una identidad ya de cristiano. ¿Por qué tienes que treparle encima una identidad de pagano, Algunos dirán, el pastor se ha puesto legalista ahora, está predicando de ropas y cosas. Pero lo que pasa es que la gracia no es incompatible con la decencia ni las buenas costumbres. Si usted está buscando una iglesia que predique la gracia como esta, pero que no predique sobre el comportamiento decente y correcto de sus miembros, pues esta no es la iglesia.